¿Cómo se trataban las enfermedades mentales en la antigüedad? Cadenas, fuego, colmillos y demonios. En la antigüedad, las personas con la cabeza loca eran más temidas que los asesinos y los ladrones. Se les llamaba poseídos, malditos, marcados por Dios o por los espíritus. No se les trataba como enfermos, sino como seres peligrosos a los que había que someter, encadenar, quemar o expulsar. Las primeras descripciones de estas prácticas nos han llegado desde las tablillas de arcilla sumerias. En ellas se mencionan demonios que se implantan en el cuerpo y provocan convulsiones, insomnio y voces en la cabeza. Ya entonces, el tratamiento consistía en una combinación de oraciones, conjuros y violencia sobre el cuerpo, desde golpes con un bastón hasta baños forzados en agua hirviendo. En la antigua Grecia y Roma, la actitud hacia estos enfermos dependía de la época. Los médicos de la escuela de Hipócrates escribían sobre la bilis negra, que provocaba melancolía y furia. Pero ni siquiera estas teorías salvaban a las personas de las torturas. Al enfermo se le podía encadenar y mantener en un sótano, rociándole con agua fría para purificarlo. En las crónicas romanas se menciona que a los locos se les obligaba a beber sangre de animales, o se les vestía con pieles, creyendo que eso ahuyentaría a los espíritus malignos. Algunas fuentes hablan del uso de colmillos de lobos o osos que se colgaban del cuello del enfermo como amuleto. En el contexto de las creencias primitivas, esto se consideraba medicina. Pero en la mayoría de los casos, a estas personas no se las consideraba enfermas, sino que se las convertía en espectáculo o en víctimas. En los archivos se conservan registros de que a las personas con enfermedades mentales se las llevaba a la plaza de la ciudad y se las azotaba ante la multitud para expulsar al demonio. En otros casos, se les vendía como esclavos, pero más baratos que los normales, ya que los poseídos se consideraban un castigo viviente. En Egipto, se conocen casos en los que se llevaba a una persona con convulsiones al templo, donde los sacerdotes quemaban resina y le aplicaban carbones al cuerpo. Se creía que el humo y el dolor hacían que los espíritus malignos abandonaran la carne. En Judea y en la tradición cristiana primitiva, los trastornos mentales casi siempre se asociaban con la posesión. En el Evangelio se menciona a los endemoniados que Cristo expulsaba. Pero en realidad, mucho antes de la institución de la Iglesia, estas personas eran sometidas a rituales tortuosos. Las encadenaban en los templos y las dejaban sin comida ni sueño hasta que caían exhaustas. En los tratados de los primeros padres de la Iglesia se conservan instrucciones: mantener al enfermo en la oscuridad, leer oraciones sobre su cuerpo y, en caso de ataques de ira, utilizar fuego o látigos. La creencia de que el dolor provenía de los espíritus hacía que el sufrimiento fuera una parte integral del tratamiento. Los hallazgos arqueológicos confirman que se practicaba la trepanación a personas con trastornos mentales graves. En cráneos que datan de milenios antes de nuestra era, se encuentran orificios perforados con precisión. Los médicos creen que se hacían para expulsar los espíritus malignos. La intervención se realizaba sin anestesia. Se ataban las manos y los pies del paciente y se le inmovilizaba la cabeza con piedras o correas. Se utilizaban cuchillos de bronce y taladros de piedra como instrumentos. Muchos no sobrevivían, pero los que lo hacían quedaban discapacitados de por vida. En la literatura antigua se encuentran descripciones de tratamientos forzados con ruido y sonido. A los enfermos con insomnio y alucinaciones se les llevaba a la plaza, donde se golpeaban enormes escudos de bronce cerca de ellos.
El estruendo y el tintineo se consideraban una forma de despertar el alma y expulsar la enfermedad. En algunas regiones se utilizaban tambores, gaitas y flautas. Se obligaba al enfermo a escuchar música a todo volumen durante horas, hasta que perdía el conocimiento. En los pueblos de Europa se conservaban sus propias prácticas. A los locos se les echaba agua helada en invierno, y en verano se les arrojaba a los ríos, creyendo que la corriente viva se llevaría la enfermedad. Se les podía atar a un árbol o a un poste y dejarlos allí toda la noche, creyendo que los espíritus del bosque entrarían en combate con ellos. Las crónicas mencionan casos en los que se quemaba a estas personas con antorchas, no para matarlas, sino para mutilarlas, con el fin de que el sufrimiento expulsara al demonio. Las escuelas de medicina de Roma y Grecia intentaron contrarrestar el superstición con explicaciones más racionales, pero incluso ellas aplicaban métodos que hoy en día parecen tortura. A los enfermos se les aplicaba sangrías hasta el agotamiento, ayunos prolongados, enemas con vinagre y se les ataba a la cama durante meses. El médico Areteo escribió: «Los locos son violentos como las bestias. Para someterlos hay que privarlos de fuerza y voluntad». Esta frase refleja el enfoque general. La enfermedad mental se consideraba un enemigo contra el que había que luchar por todos los medios. Pero lo más terrible era que estas prácticas contaban con el apoyo de la sociedad. Los propios familiares llevaban a sus enfermos a los sacerdotes o curanderos, porque creían que la enfermedad era un pecado, una maldición, un castigo. Las personas con esquizofrenia, epilepsia o manía no eran consideradas miembros de la familia, sino una amenaza que había que sofocar, incluso si para ello había que mutilarlas o matarlas. Así, ya en la antigüedad, se había establecido una imagen severa del tratamiento de los trastornos mentales. Grilletes, fuego, colmillos de animales, humo, látigos, sangre. En la antigüedad tardía y la alta Edad Media, el destino de los enfermos mentales estaba cada vez más ligado a los ritos religiosos y al control de la Iglesia. Si en el mundo antiguo existían tratados médicos que al menos intentaban explicar la locura a través de los fluidos corporales, en la Europa cristiana la enfermedad se convirtió definitivamente en una prueba de posesión. Las personas con alucinaciones y trastornos de conducta eran consideradas como la confirmación viva de la presencia de Satanás en la tierra. En las crónicas de los monasterios de los siglos VI y VII se encuentran a menudo registros sobre posrados, a quienes ataban en los sótanos de los templos y mantenían allí durante semanas. Se les obligaba a rezar, incluso cuando gritaban o se debatían en convulsiones. Se invitaba a sacerdotes que leían oraciones y salmos sobre sus cuerpos. El método habitual era la privación prolongada del sueño. Se despertaba a las personas cada pocos minutos con golpes de palo o gritos, hasta que caían extenuadas. Se creía que de esta manera los demonios se verían obligados a abandonar el cuerpo. Los rituales con fuego ocupaban un lugar especial. En los manuales monásticos se encuentran descripciones de cómo se colocaba metal al rojo vivo sobre el pecho del enfermo, o se le acercaban velas encendidas a la cara. Esto no siempre provocaba la muerte, pero dejaba quemaduras y cicatrices para toda la vida. La lógica era que el fuego puro quemaría la maldad. A veces se utilizaba el humo de hierbas quemadas, sobre todo enebro e incienso, pero a menudo se añadía azufre o grasa animal a las hogueras, lo que hacía que el humo fuera acre y provocara asfixia. En la Europa occidental de los siglos VIII y IX,
Los enfermos mentales podían ser sometidos a pruebas, al igual que los sospechosos de brujería. Los arrojaban al agua. Si la persona se ahogaba, se la declaraba inocente. Si se mantenía a flote, se la consideraba poseída y se la sometía a tortura. Esto significaba que la mayoría de estas personas morían sin posibilidad alguna de defenderse. En los archivos de los obispados alemanes se conservan registros de que los poseídos a menudo morían durante los procedimientos curativos, pero su muerte se interpretaba como una victoria de la Iglesia sobre Satanás. Las comunidades rurales recurrían a métodos aún más primitivos. Al enfermo se le podía atar a una piedra y dejarlo en un cruce de caminos, donde los transeúntes le lanzaban piedras o le escupían, considerando que eso formaba parte de la expulsión de los espíritus malignos. En algunas regiones se practicaba el entierro hasta el cuello. Se dejaba a la persona durante la noche en el cementerio, creyendo que los muertos lucharían contra su enfermedad. Por la mañana, muchos ya estaban muertos. El papel de los colmillos y los huesos de los animales siguió manteniéndose. En los inventarios de los monasterios se encuentran menciones de amuletos hechos con dientes de lobo y garras de oso, que se colocaban alrededor del cuello del enfermo. Los curanderos creían que el depredador que mataba a su presa era capaz de ahuyentar a los espíritus. A veces, los dientes se colgaban de las cadenas con las que se encadenaba al paciente. De este modo, la simbología del animal se convertía en parte de los tormentos diarios. Se conocen casos en los que se utilizaban collares de hierro con púas en el interior. Se colocaban al enfermo de tal manera que cualquier movimiento le causara dolor. Se denominaban bridas de humildad. En las crónicas monásticas del siglo XI hay una anotación. Un tal Juan, violento, fue domesticado con la brida y los espíritus dejaron de hablar por su boca. En realidad, se trataba de que el hombre había perdido la capacidad de hablar debido a las heridas y las inflamaciones. A veces, se utilizaba a los enfermos mentales como medio de intimidación. Se les exhibía durante los sermones, demostrando que así era como se veía un alma entregada al diablo. La multitud veía ante sí a un hombre mutilado, sucio y encadenado, y el miedo a los demonios se reforzaba. Para el enfermo, esto se traducía en más burlas, escupitajos, palizas y, a veces, linchamientos. Al mismo tiempo, se desarrollaba la práctica de peregrinar a lugares sagrados. Los familiares llevaban a los enfermos a cientos de kilómetros de distancia, a monasterios o reliquias de santos, con la esperanza de una curación milagrosa. Pero el camino se convertía en una prueba. Se llevaba a las personas encadenadas entre los gritos y las burlas de los transeúntes. En los monasterios, a menudo se recibía a estos peregrinos con desconfianza, y en lugar de ayuda, se les ofrecían rigurosos ritos: ayuno, flagelación, vigilias nocturnas. Algunos enfermos morían en el camino, sus cuerpos eran abandonados junto a la carretera, y los lugareños lo consideraban la voluntad de Dios. Así, en la Alta Edad Media, la enfermedad mental dejó de percibirse definitivamente como un problema médico. Se convirtió en una cuestión de fe, pecado y posesión. Por lo tanto, los métodos de tratamiento se redujeron a la tortura, la humillación y el aislamiento. En el siglo XI, Europa ya vivía bajo el control total de la Iglesia y los tribunales feudales, y los enfermos mentales pasaron de ser simplemente desgraciados a convertirse en la prueba viviente del pecado y la brujería. Ya no se les ocultaba solo en los monasterios, sino que se les sacaba a la plaza y se les convertía en participantes de juicios y espectáculos públicos.
Las crónicas judiciales muestran que los locos eran considerados testigos directos de la influencia del diablo. En las ciudades de Francia y Alemania apareció el concepto de poseído como prueba. Si una persona oía voces, tenía visiones o entraba en estado de histeria, podía ser utilizada como prueba de que una bruja o un hereje enviaba demonios. Estas personas se encontraban en el centro de los procesos, pero no como víctimas de una enfermedad, sino como instrumento de acusación. Los jueces les hacían preguntas, exigiéndoles testimonios, y bajo tortura o en estado de delirio, nombraban a sus vecinos o familiares. Estas palabras se consideraban una prueba directa de Satanás, y otros eran enviados a la hoguera. Sin embargo, no se perdonaba a los propios enfermos. Los castigos se describen en los protocolos: aislamiento en celdas, atados a bancos de madera durante semanas, alimentados con pan podrido y agua. A veces, los mantenían encadenados en la iglesia para que los feligreses pudieran ver cómo una persona se quemaba ante sus ojos por los demonios. Al mismo tiempo, esto reforzaba la fe en la necesidad de la Inquisición. Los métodos de tratamiento se parecían cada vez más a torturas. Existían procedimientos de purificación por respiración. Se soplaba humo de azufre y resina ardiente en la boca del enfermo. Si se asfixiaba y caía, se consideraba una señal de que el demonio había salido. Si sobrevivía, se le sometía de nuevo a las pruebas. En las guías monásticas se encuentran recomendaciones de fumigar a los enfermos con pieles de animales quemados, especialmente cabras y perros, ya que se creía que sus espíritus ahuyentaban a los demonios. Al mismo tiempo, muchos enfermos mentales caían en manos de las autoridades seculares. En los decretos reales del siglo XII se menciona que los locos violentos pueden ser recluidos en prisiones junto con los delincuentes. Se les ponían grilletes, cadenas, y se les aplicaba el mismo sistema de castigos: azotes y aislamiento. En Inglaterra hay registros de que algunos locos eran utilizados para entretener a la nobleza. Los sacaban a los salones durante los banquetes y los obligaban a pelear entre sí. Al vencido, lo azotaban con un látigo o lo encadenaban junto a los perros. Los juicios contra las mujeres con signos de enfermedades mentales eran especialmente crueles. Las mujeres que sufrían histeria, convulsiones o epilepsia casi siempre eran acusadas de brujería. Se les sometía a la llamada prueba del agua. Se les arrojaba al río con las manos y los pies atados. Si la mujer salía a flote, se consideraba una prueba de que el agua la había rechazado como sierva de Satanás. La mayoría moría ahogada. A veces, las enfermedades mentales se interpretaban como una maldición hereditaria. En las crónicas de las cortes principescas, hay registros de que los hijos de los locos no tenían derecho a heredar tierras y títulos. En algunos casos, incluso los mataban al nacer, si la madre o el padre eran considerados poseídos. De este modo, la enfermedad dejaba de ser una tragedia personal y se convertía en una marca para toda la familia. Uno de los hechos más aterradores eran los exorcismos públicos. Cientos de personas se reunían en las plazas y los sacerdotes realizaban el ritual de expulsión del demonio del loco. Ataban al hombre, lo tumbaban en el suelo, le echaban agua bendita en la boca y al mismo tiempo lo azotaban con látigos. Si gritaba, se consideraba que era la voz del diablo. Si se callaba, se decía que el demonio había abandonado el cuerpo. La muerte durante el ritual se consideraba una confirmación de la victoria sobre Satanás. La Inquisición consolidó aún más estas prácticas. En el siglo XIII, los enfermos mentales comenzaron a ser considerados no solo como poseídos,
sino también como herejes, si sus visiones contradecían los dogmas de la Iglesia. Una persona con esquizofrenia que afirmaba haber hablado con Dios o con los ángeles se enfrentaba a la hoguera. Para la Iglesia era una blasfemia, para la multitud, un espectáculo. Así, en los siglos XII y XIII, las enfermedades mentales se convirtieron definitivamente en objeto de violencia jurídica y religiosa. Los métodos de tratamiento: cadenas, fuego, humo, asfixia, azotes, eran indistinguibles de los métodos de tortura. Una persona con delirios o convulsiones dejaba de ser un ser humano a los ojos de la sociedad. Se convertía en un instrumento de miedo, propaganda y castigo. En el siglo XIV, Europa se sumió en una atmósfera de miedo. La peste se cobró millones de vidas, y las guerras religiosas y las divisiones sacudieron a la sociedad. Fue en ese momento cuando los enfermos mentales comenzaron a ser recluidos en masa en lugares especiales, los primeros manicomios. Pero en realidad no eran hospitales, sino prisiones donde se mantenía a las personas en condiciones comparables a la tortura. El ejemplo más famoso fue el manicomio londinense de Bedlam, fundado a mediados del siglo XIV. Sus muros fueron testigos de escenas que hoy en día se denominarían campo de concentración. Los enfermos estaban sentados en jaulas de hierro, encadenados a las paredes. Les daban pan podrido y agua sucia. Sus cuerpos estaban plagados de piojos y sus gritos se oían mucho más allá de los límites de la ciudad. A los visitantes se les permitía entrar a cambio de dinero para que pudieran ver a los locos como si fueran animales exóticos. Este tipo de establecimientos se extendieron rápidamente por toda Europa. En París, Milán, Hamburgo y Madrid se crearon hospitales donde no había médicos ni medicamentos. A los enfermos se les encadenaba y se les ponía máscaras de hierro que les impedían gritar. En uno de los tratados del siglo XV se dice claramente: los locos no son personas, sino recipientes de demonios. Hay que mantenerlos como animales salvajes. Los métodos de tratamiento se volvieron aún más sofisticados. Los médicos proponían quemar la piel con hierro al rojo vivo para abrir el camino a la salida de los espíritus malignos. Se utilizaba la sangría hasta que la persona se desmayaba. A veces se le metía en barriles de agua helada, donde permanecía sentado durante varias horas. A esto se le llamaba enfriamiento del cerebro. Algunos pacientes morían inmediatamente, pero se consideraba un precio aceptable. Las mujeres sufrían especialmente. Sus enfermedades casi siempre se relacionaban con el útero y las pasiones carnales. Las mujeres enfermas eran sometidas a cauterizaciones vaginales y enemas con vinagre. Los médicos y los monjes decían que de esta manera calmaban el útero y su movimiento. En realidad, se trataba de torturas que dejaban quemaduras y lesiones internas. En aquella época también se producía una caza masiva de brujas. Las personas con epilepsia, esquizofrenia o manía eran acusadas cada vez más a menudo de servir al diablo. Se les obligaba a confesar la brujería bajo tortura y luego se les quemaba. En las crónicas se conservan registros de que las mujeres que sufrían alucinaciones gritaban frases inconexas durante los ataques. Los jueces lo interpretaban como conversaciones con el demonio. Cientos de estas mujeres fueron ejecutadas. En los siglos XV y XVI apareció la práctica de exhibir públicamente a los enfermos. Los exponían en las plazas, atados con cadenas, para que la multitud pudiera disfrutar del espectáculo.
Se creía que el miedo a sus gritos y deformidades disuadía a la gente del pecado. Pero esto se convirtió en un entretenimiento de feria. Los niños les tiraban piedras y los adultos les escupían. Las muertes eran frecuentes, pero no se consideraban un delito. Con la llegada de la Reforma, la situación no mejoró. Tanto los protestantes como los católicos veían las enfermedades mentales como un castigo por los pecados. La única diferencia estaba en los rituales. Los católicos seguían realizando exorcismos, mientras que los protestantes mantenían a los enfermos aislados, los mataban de hambre y los obligaban a trabajar hasta el agotamiento. El trabajo esclavo de los poseídos se convirtió en parte de las economías monásticas. Así, en el siglo XVI, Europa creó un sistema en el que los enfermos mentales se convirtieron en parias, prisioneros y objetos de violencia. En los manicomios no se trataba a los enfermos, sino que se les destrozaba. En ellos no había esperanza de recuperación, solo la muerte o el encarcelamiento eterno. En el siglo XVII, Europa entró en la era de los descubrimientos científicos, pero para los enfermos mentales, esto solo significó nuevas formas de tortura. Los locos se convirtieron en objetos de experimentos médicos. Sus cuerpos y sus mentes se consideraban material para comprobar teorías. Los médicos ya no se limitaban a las oraciones y los exorcismos, sino que comenzaron a aplicar procedimientos complejos que, en esencia, eran torturas disfrazadas de ciencia. Uno de los métodos más comunes era la trepanación. Los médicos del siglo XVII perforaban agujeros en el cráneo con la esperanza de liberar el vapor y los jugos malignos. Sujetaban la cabeza del paciente con pinzas de hierro y los estudiantes de medicina se reunían alrededor para observar la operación. Sin anestesia ni analgesia, los pacientes gritaban hasta perder el conocimiento. Muchos morían por infección, pero esto se consideraba un riesgo inevitable. En los hospitales de Francia e Inglaterra se empezaron a utilizar sillas giratorias. Se sentaba al paciente en una estructura de madera y se le hacía girar hasta que se desmayaba. Se suponía que así se mezclaban los fluidos corporales y se aclaraba la mente. En realidad, se producían vómitos, lesiones en la columna vertebral y pérdida del conocimiento. En los informes médicos de aquellos años hay anotaciones que dicen: el paciente se calmó después del procedimiento, aunque se trataba de una persona en estado de shock. La crueldad se combinaba con la ostentación. En París, los hospitales abrían sus puertas al público, y los ciudadanos podían ver a los locos a cambio de una tarifa. Los enfermos, encadenados a las paredes, se convertían en exhibiciones vivientes. Esto reforzaba la opinión pública. Los enfermos mentales no eran personas, sino curiosidades, una fuente de entretenimiento. Las cadenas seguían siendo la norma. En las salas abarrotadas, decenas de hombres y mujeres permanecían encadenados a las paredes durante días. Se echaba agua sobre la paja para que no se durmieran. Los médicos lo explicaban diciendo que el sueño agrava las enfermedades mentales. En la práctica, esto significaba agotamiento constante, úlceras y muerte por infecciones. Las terapias frías ocupaban un lugar especial. A los enfermos se les metía en barriles helados, o se les colgaba sobre el río y se les sumergía en el agua repetidamente. Algunos morían de hipotermia, pero los médicos lo consideraban una señal de que el cuerpo se había purificado. En Inglaterra, estas prácticas se llevaron a cabo hasta el siglo XVIII. Las mujeres seguían siendo las principales víctimas. Sus enfermedades se atribuían al útero errante. El tratamiento incluía procedimientos vaginales,
fricciones con ungüentos venenosos e incluso agresiones sexuales, que los médicos justificaban como restablecimiento del equilibrio del cuerpo. Estas prácticas rara vez se registraban en los registros oficiales, pero se mencionan en los diarios privados de los médicos. En el siglo XVIII comenzaron a aparecer los primeros reformadores. El médico francés Philippe Pinel propuso quitar las cadenas a los pacientes. En 1793, en el Hospital de Bicêtre, en París, varias decenas de enfermos salieron al aire libre sin grilletes por primera vez en siglos. Pero fue una excepción. La mayoría de los hospitales seguían funcionando como prisiones. Al mismo tiempo, surgió una nueva forma de violencia: los experimentos con electricidad. Se conectaba a los pacientes a las primeras máquinas electrostáticas, lo que les provocaba convulsiones. A esto se le llamaba iluminación de la mente. Los crueles experimentos con electricidad se llevaron a cabo en Alemania e Inglaterra y continuaron durante todo el siglo XIX. Así concluyó uno de los períodos más oscuros de la historia de la psiquiatría. Desde los antiguos ritos de exorcismo hasta los experimentos científicos de los siglos XVII y XVIII, el camino fue largo, pero la esencia permaneció inalterable. A los enfermos mentales no se les consideraba personas, sino portadores del mal a los que había que quebrantar, mutilar y aislar. Solo a finales del siglo XVIII comenzó a surgir la idea de que se les podía curar, pero hasta entonces millones de personas habían pasado por cadenas, fuego, colmillos y demonios, dejando huella en la historia no como pacientes, sino como víctimas del miedo y la ignorancia.